red después. Muy bien, entonces hoy vamos a iniciar la segunda parte de este tema y vamos a empezar a ver a dónde van las personas cuando mueren. Bien, ¿qué sucede después de la muerte? Bueno, vamos a conocer algunos términos, ¿sí? Vamos a conocer algunos términos para que cuando yo llegue a la explicación ya sea un asunto más fácil, ¿sí? Y bien, empezamos con los términos. Seol o Sheol en hebreo, Hades en griego. Y también el Hades fue trasladado al español, ¿verdad? Porque nosotros usamos la palabra Hades. Pero son términos griegos y el Sheol es un término hebreo. ¿Qué es el Sheol? Es el mismo que el Hades. Es una morada común que constituye la región de los muertos. ¿Sí? Cuando hablamos de la región de los muertos es un lugar donde van las almas de los muertos. ¿Sí? Es un lugar de sombras habitadas por quienes perecieron, es decir, la gente que partió de esta vida. Entonces, su alma, como vimos la semana pasada, ¿verdad? La muerte es la separación del espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu regresa a Dios, el alma va al Hades. Vamos a dejarlo ahorita aquí así, que el alma va al Hades, aunque después yo voy a hacer una corrección, ¿verdad? Que es el tema que nos compete el día de hoy. Pero ahorita pensemos que hay un lugar que se llama Sheol, que se llama Hades, que la Biblia habla de él, que es donde van los muertos. Vamos a leer Génesis 37:35. Génesis 37:35. Dice así. 37:35. Dice. Y se levantaron todos sus hijos, ¿sí? Está hablando, ¿verdad? La Biblia sobre Jacob. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, perdón. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol, dice en el hebreo, hasta en el Sheol. Y lo lloró su padre. Esto fue después de que le dijeron a Jacob que José había muerto, ¿sí? Que era una mentira, ¿no? Pero él lo que está diciendo es, voy a estar enlutado, ¿sí? Mi luto va a durar hasta que yo descienda al Sheol, hasta que descienda al lugar de los muertos, a la morada de los muertos, ¿sí? También Salmos 89:48. Salmos 89:48. Dice así. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Sheol? Eso es una pregunta retórica. Eso en el estudio de la Biblia se llama una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que ya tiene su misma respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? Ninguno. Y esa es la respuesta. Todos vamos a morir. Y después dice, ¿librará su vida del poder del Sheol? O sea, librará su vida del poder digamos, del lugar de los muertos. Es decir, como todos vamos a morir, entonces todos vamos a ir al Sheol. Aunque yo voy a hacer la corrección más adelantito. Pero ahorita quedémonos con el Sheol, por favor. No se refiere a una sepultura individual, ¿sí? Ni a una tumba individual, sino es un lugar colectivo en el que residen las almas, ¿sí? Es un lugar colectivo en el que residen las almas de los muertos. Ok, ¿por qué digo esto? Porque de aquí es donde parte la teoría de los testigos de Jehová y los adventistas, que es una muy mala teoría, de que la gente, el morir es un dormir y que la gente está dormida, que el alma y el espíritu están ahí adentro, pero que están durmiendo. ¿Sí? De hecho, yo dije la semana pasada que la palabra muerte significa separación. Eso quiere decir muerte. Entonces, cuando hay muerte, hay separación. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, no es una tumba, ¿sí? No es una tumba. Y los testigos de Jehová y los adventistas interpretan
que el Seol es la tumba, ¿sí? Pero ya vamos a ver el término que se usa en el hebreo cuando estamos viendo acerca de un lugar físico, ¿sí? Donde va a ir el cuerpo. Entonces, no es un lugar y una sepultura individual, como se ha interpretado en algunas digamos, sectas como lo son los testigos de Jehová y los adventistas. Entonces, es un lugar donde están las almas. Ya vamos a ir reforzando eso. Sí, ahí en Salmos, ahí en el Salmos 88, vamos a leer el 11 y el 12. Dice así: ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Sí? Está hablando, del Abadón está hablando el Sheol. ¿Sí? Ahí está usando otro término que es un término sinónimo. ¿Serán reconocidas las tinieblas, tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Cuando está hablando de la tierra del olvido es el Sheol. ¿Sí? El Sheol es el lugar donde van los muertos. ¿Sí? Entonces, no está hablando de una tumba física, está hablando de un lugar donde van las almas. Está ubicado en algún lugar debajo de la tierra. Ahí está el Sheol. En algún lugar debajo de la tierra. Algunos dicen que está en el centro de la tierra. Bueno, yo lo que sí puedo decir es que está ubicado debajo de esta corteza terrestre. Ahí, en algún lugar, ahí está el Sheol. Vamos a leer Amós 9:2. Amós 9:2. Dice así: aunque cavasen hasta el Sheol, ¿sí? ¿Qué quiere decir cavar? Espersar, escarbar, ¿sí? Aunque cavasen hasta el Sheol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Está hablando el Señor acerca de sus juicios. Entonces está diciendo, aunque ellos empiecen a cavar hacia el Sheol para esconderse de mí, hasta ahí yo los voy a traer. Y si se van hasta el cielo, allá también los voy a traer. ¿Sí? Entonces, está hablando de cavar, ¿sí? Además, leímos la cita bíblica de Génesis, está hablando de descender al Seol, descender, es decir, para abajo. Vamos a ver Proverbios 15:24. Proverbios 15:24. Dice así: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Sí? Es decir, el camino del entendido es hacia el cielo, ¿sí? Y aquel que honra a Dios es para arriba, en lugar del Seol hacia abajo. Ya voy a explicar por qué el proverbio está diciendo eso, ¿sí? Pero entonces estamos hablando ahorita de que el Seol está abajo, es abajo. Primero de Reyes, perdón, Números 16:33. Vamos a ver. Creo que me equivoqué ahí, pero vamos a ver. Vamos a ver. Si no, la próxima semana le doy la cita correcta. Sí, creo que la próxima semana les voy a dar la cita porque creo que trastoqué ahí cuando estaba escribiendo. Bien, es número 16:33. Dice así: y ellos con todo, oiga bien, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Está hablando del juicio que hizo el Señor contra los que se levantaron en contra de Moisés, ¿sí? Que era Coré y Abiram, y todos ellos los que se levantaron contra Moisés,
entonces el Señor les mandó un castigo. Entonces la tierra se abrió y por eso es que dice ahí en el 33, y descendieron vivos al Sheol. ¿Para dónde agarraron? No para arriba, para abajo. ¿Sí? El Sheol está abajo. Bien. Entonces está ubicado en algún lugar de debajo de la corteza de la tierra. Ahí está el Sheol. Bueno, ahora bien, ninguno puede salir de ahí a menos que el Señor se lo permita. ¿Sí? Ninguno puede salir de ahí. Entonces aquí voy a estar respondiendo la pregunta. ¿Puede venir alguien a jalarle los pies a una persona? ¿O puede venir a traer a algún pariente? Nadie puede salir de ahí. Vamos a ir a Job 7. Job nos da mucha enseñanza. Job nos da mucha enseñanza. Job 7. Job 7 dice así. Como la nube se desvanece, ¿sí? Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol. No subirá. ¿Sí? En el 7 dice, leamos desde el 7. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece, no sé si usted ha visto desvanecerse una nube, que eso normalmente ocurre. Entonces, dice, los ojos, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Es decir, el que llega allá no va a subir. No va a subir. A menos que, como dije la semana pasada, se dé un milagro y el Señor pues lo haga revivir a la persona y listo. ¿Sí? Pero no hay tal cosa que una persona pueda salir de allá a venir a traer a alguien. ¿Sí? No hay. No hay tal cosa. ¿Por qué? Porque no puede subir, a menos que el Señor lo permita. Y ahorita voy a ir a una cita bíblica que muchas veces se malinterpreta. El primer libro de Samuel 20, del 8 al 19. Ahí en esa cita bíblica, el, el profeta nos narra que, que el rey de Israel, Saúl, ya había muerto Samuel y él entonces quería ir a la guerra, pero él y empezó a consultarle al Señor, pero como el Señor ya lo había abandonado, ya se había molestado con él, el Señor no le respondió, entonces viene Saúl y va a consultar a una bruja, a la bruja de Endor, ¿sí? A la hechicera, la famosa hechicera de Endor, ¿sí? Y él se disfraza para que no lo reconozca. ¿Por qué? Porque ya el mismo Saúl había dado una sentencia en contra de todas aquellas personas que practicaran la hechicería, que tenían que ir a la muerte. Entonces él vino y se disfrazó, porque obviamente si la hechicera lo hubiera visto, ella le hubiera dicho, no, aquí no hay bruja, no, aquí no hay hechicera. ¿Por qué? Porque sabía que él mismo había dado la orden de matar a los hechiceros. Entonces Saúl se disfrazó y entonces llega para consultarle a la bruja, ¿sí? A la hechicera. Entonces, vea qué es lo que sucede. Vamos a ver. Perdón. Primero de Samuel. Ahorita les digo exactamente. Es 28. Perdón, ahí es primero de Samuel 28. Vamos a ir al 28. Aquí está, 28.
Si usted lee la cita bíblica, entonces va a encontrar que la historia, pero yo voy a empezar a leer del 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. O sea, la mujer no sabía que era con Saúl que estaba hablando. Y le dice, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo, vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. ¿Cómo está la cosa? Están subiendo, el Sheol está abajo, están subiendo. Entonces, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro en tierra hizo gran reverencia. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, y por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? El Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis muerto conmigo, y tú y tus hijos. Y el Señor entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Ok, algunos lo que dicen es que no, especialmente religiones como los Testigos de Jehová y los Adventistas dicen que no, que era un demonio el que se había hecho pasar por Samuel. ¿Sí? Pero eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? En primer lugar, Samuel está haciendo énfasis en lo que él mismo había profetizado. Él ya le había dicho, yo te profeticé que el Señor ya había quitado de ti el reino, ¿sí? Y se lo había dado a David. Se lo dice. Además, a un muerto, Samuel le profetiza. Y un verdadero profeta se reconoce cuando su profecía se cumple. ¿Sí? Al día siguiente, usted sigue leyendo, al día siguiente, tal cual Samuel lo había profetizado, después de que lo hicieron subir, ocurrió. Se murió. Se murió Saúl, se murió su hijo Jonatán y el ejército de Israel cayó delante de los filisteos, tal cual lo había dicho Samuel. Entonces, digamos, esa fue una excepción a la regla que el Señor lo permitió, pero era trascendental. ¿Por qué? Porque Saúl tenía que morir. Y Saúl tenía que saber que David era su sucesor. Sí, entonces, eso fue lo que sucedió. Por eso puse, ninguno puede salir de ahí a menos que el Señor lo permita. Ahora, todo ese tipo de engaños que hay, porque digamos, el enemigo también es bien astuto y él se hace pasar por las personas que promueve mucho, digamos, la consulta a los muertos y él se aprovecha precisamente de esa
idea que tiene la gente de que puede ir a invocar a fulano de tal y que le van a venir a hablar. ¿Sí? No, no es así. Fue una excepción muy rara. De hecho, nunca más sucedió en la Biblia. Pero sí sucedió de esa manera. Bien, sigamos entonces. El Hades o el Sheol trabaja junto con la muerte. O sea, son bien amigos. ¿Por qué? Porque la muerte quita la vida y el Sheol recibe el alma. Trabajan juntos. De hecho, los dos juntos se van a ir al lago de fuego también. Ahí en el Apocalipsis el Señor manda al lago de fuego a la muerte y al Hades. Ahorita son grandes amigos, ¿verdad? Porque uno chapea y el otro recoge lo que chapeó el primero, ¿sí? Vamos a ir ahí a Apocalipsis 6:8, cuando aparece uno de los jinetes. Apocalipsis 6:8. Apocalipsis 6:8 dice, y miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. Eso no solamente se da ahí, porque toda muerte, toda persona que muere, su alma va al Hades. Ahorita, para efectos de enseñanza, y otra vez lo digo por enésima vez, ya voy a hacer la corrección. Bien. Bien. Eso es el Sheol, es el primer término. Ahorita vamos a aprender el segundo término. Seno de Abraham o paraíso. Ese es el paraíso, ¿sí? Hasta antes que Jesucristo resucitara, el paraíso o el seno de Abraham era un apartado dentro del Sheol, ¿sí? Era de un apartado dentro del Sheol. Es decir, está el Sheol, que es un gran, digamos, un gran lugar, y tenía divisiones. Tenía divisiones. Había una gran división. Entonces, una parte del Hades era el paraíso, digamos, para efecto de enseñanza, es el paraíso, porque después voy a hacer la corrección, es el paraíso, y el otro es es el segundo lugar, que es el lugar de tormento. ¿Sí? Vamos allá a Lucas 16:23. Lucas 16:23. Lucas 16:23 dice, y en el Hades, estamos hablando de la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Está el rico y el Lázaro, ¿verdad? Ya el rico está en un lugar y dice, y en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, están los dos en el Hades, pero hay un compartimiento donde se pueden ver, ¿sí? Donde se pueden ver. Están allá. Está el paraíso, ¿verdad? Que es un lugar, y está el lugar de tormento. ¿Ok? Bien. Después que Jesucristo resucitó, se llevó ese apartado al tercer cielo. ¿Sí? Ahí, digamos, voy a corregir eso, voy a poner a los cielos. Voy a poner a los cielos. Se llevó ese apartado, el paraíso, nuestro Señor Jesucristo se lo llevó. Se lo llevó. ¿Sí? Después vamos a leer la cita. El paraíso, o sea, o el seno de Abraham, es un lugar de descanso, satisfacción y paz en el que las almas residentes descansan esperando su juicio. Porque todos tenemos que pasar por el juicio. Entonces, el seno de Abraham o el paraíso es, digamos, el lugar de descanso de las almas que creyeron en Jesucristo. Pero ya vamos a entrar en detalle a eso. Pero ahorita el seno de Abraham es un lugar de descanso. Ahí no hay tormento. Ahí no hay tormento, ahí hay paz, ¿sí? Y está el Gehenna. El Gehenna es el infierno. Es el otro apartado que está en el Sheol, ¿sí? Es el otro apartado. Hay dos, digamos, voy a decir dos apartados, aunque hay más, pero voy a decir dos apartados. Está el seno de Abraham y está el Gehenna o el infierno.
Es un apartado dentro del Seol en el que el fuego no se apaga. Si no, volvamos a leer ahí, en el 23. Y en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué quiere decir llama? Fuego. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las almas residentes son condenadas a sufrir tormentos de día y de noche en el Gehenna, mientras llega el día de su juicio. ¿Sí? Entonces, otra vez, está el Sheol tiene dos compartimientos, está el paraíso, que es el seno de Abraham, y está el Gehenna, que es el infierno. Cuando murió nuestro Señor Jesucristo y resucitó, se llevó el paraíso, se lo llevó. Entonces, ahorita en el Hades quedó solo el Gehenna, el infierno. Vamos a leer Mateo 10:28. Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Leamos Marcos 9:43. Marcos 9:43. Dice así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. O sea, ahí en el Gehenna, o sea, en el infierno, hay llama. Ahí la llama no se apaga. No se apaga. Es un lugar de tormento. Óigalo bien. Nuestro Señor Jesucristo mencionó 14 veces el Gehenna para enseñar lo contrario a la vida del reino prometido. Ok, ¿por qué lo digo? Porque muchas religiones dicen que no hay infierno, que el infierno es aquí, o que Dios no va a mandar a la gente al infierno, porque Dios es amor. Yo ya se los he dicho, Dios es amor, pero es justo, es justicia, y la justicia de Dios no da por inocente al culpable. El medio para que nosotros podamos evadir la justicia de Dios es la fe en Jesucristo, conforme a lo que dicen las escrituras, no conforme a cualquier fábula. ¿Sí? Entonces, si nosotros o cualquier persona, perdón, no cree en Jesucristo conforme a las escrituras, la justicia de Dios ya está sobre él, por lo tanto, si muere, va al Gehenna. En este momento va al Gehenna, va al infierno. Como dije, para aquellos que dicen que Dios no va a mandar a la gente al infierno, en los 4 evangelios, 14 veces, dice el Señor, infierno, 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 infierno. Porque sí hay, sí existe, es real. Y como le hemos dicho siempre, ¿verdad? En el infierno no hay incrédulos. En el infierno todos son creyentes. Hasta los peores ateos aquí, ahí abajo ya creen. Pero ya es tarde. ¿Sí? Bien. Después que Jesucristo resucitó, el Gehenna ocupa todo el espacio del Sheol. ¿Por qué? Porque el Señor se llevó el paraíso. Otro término, lago de fuego. El lago de fuego es un lago de azufre ardiendo en el que será lanzado el diablo y las almas que están en el infierno ahora. O sea, en el lago de fuego ahorita no hay ninguno. No se sabe dónde está. El Gehenna sí está al fondo de la tierra, ¿sí? O digamos debajo de la corteza terrestre, para corregir. ¿Sí? Pero el lago de fuego no está ahí. No se sabe dónde está, pero está preparado. Es un lago de azufre
en donde va a ir el diablo, el falso profeta, y todas las almas que ahorita están en el infierno y todas aquellas que no reciban al Señor Jesucristo como su Salvador antes que llegue el día del juicio. Es decir, la llama que está ahorita en el Gehenna es, digamos, un precalentamiento. Es un precalentamiento. Porque la gente que está ahí va a salir de ahí al juicio y del juicio al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:15. Y ahí van a pasar hasta que Dios deje de existir. ¿Sabe cuándo? Nunca. Por los siglos de los siglos. ¿Ok? Bueno, esos son los términos que quería mostrarles. Y la palabra kever, que es la tumba física. Y por eso lo tengo que poner. ¿Por qué? Porque si se confunde el Sheol con el kever, entonces salen las teorías como que la gente está durmiendo, que los que están muertos ahorita están ahí en un sueño y van a despertar hasta cuando venga el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque se confunden esos términos. El kever es la tumba en la que se pone el cuerpo de los fallecidos. Vamos a ir a Génesis 35:20. Génesis 35:20. Génesis 35:20 dice, está Jacob, Raquel recientemente da a luz a Benjamín. Raquel fallece después de dar a luz a Benjamín. Y entonces el 19 dice, y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, el cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. ¿Sí? Sepultura. ¿Sabe qué palabra está ahí en el hebreo? Es la palabra keburá. Keburá, que viene de la palabra kever, que es tumba. Es un lugar donde el cuerpo físico se pone. ¿Okay? Bueno, esos son los términos que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces, abro los micrófonos para un par de preguntas para poder avanzar. Quiero preguntas puntuales y déjenme un momentito. Levántenme la mano, por favor, si hay preguntas. Muy bien. Hermana Sadia, adelante. Después, hermana Elsa. Tengo dos preguntas, hermano. Una que no le entendí muy bien, ¿quiénes van al Sheol? Y la otra que usted dijo, creo que el Sheol y la muerte van a ir al lago de fuego. ¿Sí? No, esa no la entendí. O sea, el Sheol le entiendo que es un lugar, ¿no? Así Ahora es, la un muerte. lugar que está en alguna parte de debajo de la corteza terrestre. ¿Y la muerte? La muerte, ok. La muerte, como dije, es la separación. Sin embargo, en la clase de la próxima semana ya voy a meterme un poquito más a ese detalle de qué es la muerte, porque la muerte sí va a ir al lago de fuego. ¿Sí? Ah, bueno. Ahorita le digo la cita bíblica. Ahorita le digo. Dice, Apocalipsis 20:14. Dice así. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Apocalipsis 20:14. ¿Okay? Entonces, el Hades es digamos, es un lugar donde están los muertos. Digamos, es el repositorio donde están las almas de los muertos. ¿Sí? Ahí, antes que muriera nuestro Señor Jesucristo y resucitara, estaba ese Hades, tenía dos compartimentos. Como dije, solo digo dos, aunque
aunque tenía más. O Entonces, sea, todos van al Sheol, entonces. ahorita, por eso, ahorita, para efecto de la clase, asumamos ahorita que todos van al Sheol, pero ya voy a llegar a la parte que voy a enseñar el día de hoy, que ahorita ya no todos vamos al Sheol, pero déjenme llegar ahí. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Ok, listo. Gracias. Adelante entonces, hermana Elsa. Buenas noches, hermanos. Hermano César, yo tengo una duda. Por ejemplo, nosotros vamos a reconocer a las personas allá. Ya vamos a llegar, no se me adelante. El punto está, por ejemplo, me gustaría encontrar al hermano Chico, que todavía está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y personas bien queridas con las que se inició la iglesia, la hermana Natalia. Pero imagínense que yo voy a poder reconocerlos y voy a preguntar, ¿y mi mamá dónde está? Y si no la hallo, voy a vivir en sufridera. No va a vivir en sufridera. ¿Por qué? Porque el Señor enjugará todas nuestras lágrimas, dice el libro de Apocalipsis. Cuando dice que va a enjugar todas nuestras lágrimas, es que va a quitar toda pena de nosotros, ¿sí? Va a quitar toda esa pena histórica lo que sufrimos aquí en la tierra, todo eso el Señor lo va a quitar, incluyendo la desesperación y la pena por las personas que nosotros hubiésemos querido que estuvieran con nosotros allá, pero no van a estar. Porque si no, fuera una tortura enorme pasar la eternidad pensando en que un familiar no llegó, ¿sí? Entonces el Señor va a enjugar todas nuestras lágrimas, y cuando ese término de va a enjugar toda nuestra lágrima, va a enjugar todo aquello que nos causa tristeza, dolor, angustia y que nos hace llorar. Entonces, eso cuando estemos allá, obviamente no vamos a sufrir por eso, porque si no, pasaríamos toda la eternidad sufriendo. Para eso el Señor va a enjugar todas nuestras lágrimas. Ahorita, obviamente, este es el tiempo de preocuparnos por nuestros familiares y compartirles la palabra del Señor. Porque cuando ya las cosas se terminen, bueno, ya es tarde, ¿sí? Pero allá no vamos a pasar llorando ni afligidos por ellos. Hermano, en pocas palabras, me está diciendo que el alma, allá cuando estemos, primero Señor, no va a haber un sentimiento del alma entonces allá. No es que no haya sentimiento, simplemente ese recuerdo de que nos puede hacer llorar, que nos puede hacer sufrir, eso va a ser enjugado por el Señor. Muy bien. Voy a dar espacio para una pregunta más para poder seguir avanzando, porque sí necesito terminar el día de hoy la clase. Adelante, hermano Benjamín. Hermano Benjamín. Creo que le está fallando el micrófono, hermano. Hermano. Bien. Le vamos a dar entonces espacio, hermano Amparo. Buenas noches, hermanos. Una pregunta. Me la estaba contestando yo misma, pero en el caso mío, ya falleció mi papá, era cristiano, mi mamá cristiana, y ahorita hace poco que mi hermano. Los vamos a conocer, pero con las personas que se hayan muerto sin Cristo, esas no las vamos a poder reconocer. Si digamos algún amigo, digamos, se fue sin Cristo y todo, esas no las vamos a reconocer porque no van a estar junto con nosotros, pienso yo, o digo yo. Bueno, tanto como reconocer, obviamente, como no van a estar en el mismo lugar, pues no las vamos a ver. Aunque en la cita que estamos leyendo del rico y el Lázaro, ambos sí se reconocieron. El rico sí reconoció a Lázaro y Lázaro también al rico, ¿sí? Entonces, y estaban en lugares diferentes. O sea, si en algún momento llegásemos a estar frente a frente,
sí los vamos a reconocer. Muy bien. Muy bien. Seguimos con la clase porque necesito avanzar. Porque la clase para llegar al tema de hoy. Bueno, ya vimos los términos. Ahora vamos a meditar un poquito la historia del hombre rico y Lázaro. Esta historia que estamos utilizando de base. ¿Por qué la vamos a meditar? Porque este relato de nuestro Señor Jesucristo, hay algunos que creen o que dicen que es una parábola. Otra vez, perdón que mencione los testigos de Jehová y todos ellos, pero los judíos también dicen que los judíos mesiánicos, algunos dicen que es una parábola. Que es una parábola, que no es una historia real. Entonces, ahorita yo voy a demostrar con los argumentos que yo tengo de estudio de teología para decir que no es una parábola. ¿Sí? Bien. Entonces, la historia del rico y Lázaro que estamos viendo, ¿verdad? La historia está el rico y Lázaro, el rico muere, también muere Lázaro, Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vamos a leer la historia, ¿sí? Leamos la historia, ahí en Lucas 16. Vamos a leer Lucas 16. La voy a leer para que veamos esa historia. Está el Señor ahí y está narrando esta historia y que algunos dicen que es parábola. Del 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, el rico, ¿verdad? Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Muy bien, ya leímos digamos, todo el relato, ¿sí? Bueno, algunos dicen que es una parábola. Para revisar si está en lo cierto, revisemos. Hermanos, la Biblia tiene varios géneros literarios, ¿verdad? Tiene poesía, tiene, digamos, historia, tiene apocalíptica, tiene profecía, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Pero también tiene figuras literarias. Las figuras literarias son maneras de expresar de los escritores para hacer entender al lector algo que ellos quieran hacer relevante o alguna información que quieren que le quede grabada en la mente a las personas. ¿Sí? Voy a usar una figura literaria que es solo como ejemplo. Por ejemplo, en la Biblia vamos a encontrar
una figura literaria que se llama el eufemismo. ¿Qué es el eufemismo? El eufemismo es digamos, decir las cosas con disimulo y decoro. Decir esas cosas que si se dicen de una manera franca y literal, resultarían mero duro oír al oído. Por ejemplo, la palabra del Señor dice, y María dio a luz a Jesucristo. ¿Sí? Sí, sí. Si no se me va. ¿Sí? Y María dio a luz a Jesucristo. Si ustedes van a la versión de 1509, esa misma palabra, algunos van a sonar que van a sentir que yo estoy diciendo una mala palabra, pero no es una mala palabra, es el término técnico perfecto. Te va a decir, y María parió a Jesús. Cualquiera que oye eso, uy, suena duro, ¿correcto? Entonces, ¿qué hicieron los escritores? En lugar de colocar ese término, que es el perfecto y el así, es el término exacto para decir lo que yo estoy diciendo, pero para suavizarlo, lo que pusieron fue, y María dio a luz a Jesús. Y María dio a luz. Ese dio a luz es un eufemismo, o sea, está suavizando para que el término real no impacte, ¿sí? Entonces, les explicaba eso. Ese es el eufemismo, ¿sí? Por ejemplo, otro pasaje que cuando estábamos viendo con los jóvenes el estudio de la hermenéutica, yo les decía que, por ejemplo, cuando David estaba huyendo de Saúl y David viene y se esconde en una cueva con sus soldados y dice la palabra que a Saúl le dieron ganas de ir a cubrir sus pies. ¿Sí? Ese cubrir sus pies es ir a hacer el 2. Pero imagínese usted que pone ahí ir a hacer el 2 con los términos técnicos reales, eso es chocante, ¿sí? Va. Entonces, por eso es que dice a cubrirse los pies. Cuando ustedes leen en la Biblia cubrirse los pies, es porque fue a hacer el 2, ¿ok? Bueno, entonces, ese es el eufemismo. Solo tomé ese como ejemplo. Pero ahorita, también en la Biblia hay una figura literaria que se llama símil. ¿Qué es el símil? El símil es una frase, ¿sí?, que compara dos objetos o acciones que quiere hacer relevante una característica, ¿sí? Para hacer relevante una característica. Por ejemplo, si yo digo, Mario corre como liebre, ¿sí? Estoy haciendo énfasis en una característica que es la velocidad, ¿sí? Pero entonces yo digo, Mario corre como liebre. Si usted escucha eso, Mario corre como liebre, usted rápido intuye que ese tipo es veloz, ¿sí? Va. Entonces, por lo regular en el símil siempre se usa la palabra como. Por ejemplo, yo acabo de decir, Mario corre como liebre. Siempre va una palabra, una conjunción ahí. Por ejemplo, Lucas 22:44. Perdón que le lleve esto, pero es bien interesante que se los explique. Lucas 22:44 dice así. Y estando en agonía, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y estando en agonía, oraba más intensamente. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo poco antes de ser ejecutado. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermano, yo he oído un montón de estudios que dicen que Jesús sudó sangre, que fue tanta la agonía que se le reventaron los vasos capilares de la cabeza. O sea, si no se pone atención en la lectura, se puede hacer eso, se cae en eso. No está diciendo que Jesús sudó sangre, está diciendo cómo. Es como que yo dijera, Mario corre como liebre. ¿Es Mario liebre? No.
Estoy comparando un punto, es la velocidad. Nuestro Señor Jesucristo no estaba sudando sangre. Lo que pasa es que sus gotas de sudor eran tan grandes y tan espesas como grandes gotas de sangre. ¿Sí? Entonces, usted va a decir, entonces hermano, no sudó sangre. Cuando ya le pusieron la corona de espinas, obviamente sí le reventaron todo, pero eso fue después, ya después de que lo capturaron. Pero estando en agonía, Jesús no sudó sangre. Sudó como grandes gotas de sangre. ¿Sí? Entonces, quiero explicarme ahí. Después del símil está la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Es exactamente igual al símil, pero solo que no se utiliza la palabra como, ni ninguna conjunción. Por ejemplo, si yo miro una persona y digo, Mario es una liebre usted. ¿Estoy diciendo cómo? No. Yo no estoy diciendo Mario es como, corre como liebre. Yo estoy diciendo, Mario es una liebre usted. ¿Pero qué estoy intuyendo? Que Mario es tan veloz como una liebre, pero ya no utilizo la palabra como. ¿Ok? Eso es la metáfora. Ahora bien, ¿qué es la parábola? La parábola es una metáfora ampliada. ¿Sí? Es una metáfora ampliada. Es decir, yo voy a utilizar siempre un punto, una característica. Voy a comparar una característica en dos elementos, pero solo que le voy a poner muchísimo más información. Eso es una parábola. Además, la parábola, por lo regular, no lleva nombres propios, no lleva personajes reales, ¿sí? Sino que simplemente es una metáfora ampliada. Por ejemplo, ¿verdad? La parábola del sembrador. Y salió el sembrador a sembrar. Sembró, lanzó la semilla, unas cayeron en piedras, otras cayeron entre espinos, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es una parábola. Siempre compara un elemento. Entonces, después de eso, cuando nosotros leemos la historia del rico y Lázaro, entonces determinamos que no es una parábola. Eso no es una parábola, es un relato real. Es un relato histórico real. ¿Por qué? Porque no hay un punto comparativo. Está utilizando nombres propios. ¿Sí? ¿Sí? No es un relato figurado. No tiene puntos de comparación. Está usando nombres propios. Y el relato transmite la enseñanza de lo que sucede a todo hombre después de la muerte. Perdón que lo haya explicado así algo rápido, pero esto cuando uno está estudiando teología, uno ve un curso que se llama hermenéutica, ¿sí? Dentro de la hermenéutica hay una sección que se llama exégesis, que es lo que le enseñan a uno, ¿verdad? Ahí le enseñan todo eso de las figuras literarias, los géneros literarios y todo eso. Pero yo lo estoy diciendo ahorita para que ustedes, si alguien viene y le dice, no, eso es una parábola. No, eso no es una parábola, es un relato real. ¿Sí? Entonces, después de eso, paso a enseñar lo de hoy. ¿Qué sucede después de la muerte? Bueno, de acuerdo al relato real que nuestro Señor Jesucristo les contó a sus discípulos acerca del rico y Lázaro, hermanos y amigos, las almas de las personas que creyeron en Jesucristo son llevadas al paraíso. Al paraíso. ¿Sí? De aquellos que creyeron en Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede después de la muerte? Las almas de los verdaderos cristianos va para el paraíso. ¿Sí? Esto conforme a lo que estamos viendo de rico y Lázaro. Pero déjenme decirles, antes de la resurrección de Jesucristo, las almas de los muertos en fe, o sea, en fe de Jesucristo, y digo Jesucristo porque alguien dice, no, es que Jesucristo no había nacido para entonces. Jesucristo es el verbo de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor es Jesucristo mismo. Y el que ha creído en la palabra de Dios ha creído en Jesucristo. Los que creyeron en la palabra de Dios antes que viniese nuestro Señor Jesucristo estaban creyendo en Jesucristo. Por lo tanto, entonces ellos fueron llevados al seno de Abraham o al paraíso.
Entonces, antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las almas de los muertos en fe eran llevadas al seno de Abraham, como le pasó a Lázaro, que estaba en el Sheol. ¿Se recuerdan? 2 compartimentos. Ahí en Lucas 16:22, ya lo leímos. Ya lo leímos. Cuando dice, perdón. Sí, cuando dice que que Lázaro, perdón, había sido llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Sí? Eso pasaba antes de que nuestro Señor Jesucristo resucitara. Era una cavidad, óigame bien, el paraíso era una cavidad menos profunda que la otra parte del Sheol, que era el lugar de tormento donde estaba el rico. ¿Por qué? Porque el rico tuvo que alzar los ojos para ver a Abraham y a Lázaro. Leámoslo, por favor. Ahí Lucas 16:23. Y él en el Hades alzó sus ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que el rico está aquí abajo y tuvo que alzar la mirada para poder ver a Lázaro y a Abraham. ¿Sí? Entonces, era una cavidad menos profunda que la parte de tormento, ya que el rico tuvo que alzar los ojos para ver a Abraham y a Lázaro. Bien. Aunque estaban separados por una gran cima, los que estaban en el paraíso podían comunicarse con los que estaban en el lugar de tormento. Y ojo, vea la palabra cima. La palabra cima no está con C, está con S. ¿Eso qué quiere decir? Que es una hondonada. No es, digamos, un pico alto, sino es una hondonada. Es, digamos, un gran barranco, ¿sí? O sea, ellos se podían ver. Estaba Abraham así arriba junto con Lázaro, el rico está aquí, pero en medio de ellos había un gran barranco, era una gran hondonada que ninguno podía pasar de un lado hacia el otro. ¿Sí? Bien. Quienes estaban en ese entonces en el paraíso eran consolados de su sufrimiento en la tierra. Sí, estoy hablando de antes que nuestro Señor Jesucristo resucitara. De todos modos, era el paraíso. ¿Sí? Ahí en el 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea, Lázaro estaba recibiendo el consuelo de todos sus sufrimientos en la tierra. ¿Ok? Bien. Jesucristo nuestro Señor, hermanos y amigos, descendió a las profundidades de la tierra. Sí. Él descendió. Leamos Mateo 12:40. Mateo 12:40. Mateo 12:40 dice así. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Eso se dio. Si vemos el contexto, los escribas y los fariseos le respondieron, maestro, deseamos ver señal de ti. Y él le respondió, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, el corazón de la tierra, en ese momento, bueno, el Hades, perdón, está ahí en el corazón de la tierra. Por eso decía, ahora voy por partes. Está en el corazón de la tierra. Porque nuestro Señor Jesucristo bajó hasta ahí. Porque su alma llegó ahí. Porque el espíritu fue al Padre. Porque él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El cuerpo se fue a la tumba. Y él, para cumplir con la señal de Jonás, tuvo que ir a las profundidades de la tierra. ¿Sí?
Muy bien. Por eso fue que él le prometió al malhechor arrepentido que estaría con él ahí. Lucas 23:43. Veamos Lucas 23:43. La Biblia es hermosa, hermanos. Lucas 23:43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Nuestro Señor Jesucristo no subió al paraíso. Él bajó porque él tenía que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra para cumplir con la señal de Jonás. Entonces, algunos que dicen que la historia del rico y Lázaro es una parábola, dicen que no puede ser porque el paraíso, si Lázaro y Abraham estaban en el paraíso, ellos tenían que estar en el cielo y desde el cielo para el infierno no se pueden conversar. No es eso lo que está diciendo. Lo que está pasando ahí es de que en el Hades estaba, el seno de Abraham también estaba en el Hades. O sea, el paraíso también estaba en el Hades. Nuestro Señor Jesucristo descendió a las profundidades de la tierra, descendió al paraíso. Por eso fue que le dijo al malhechor, hey, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Yo voy para abajo, tú también vas para abajo, pero vamos a estar no en el lugar de tormento, sino en el paraíso. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sucedió? Nuestro Señor Jesucristo se llevó cautivo el paraíso a los cielos. Desde entonces las almas de quienes mueren en él son alzadas por los ángeles al paraíso. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, llevó cautiva la cautividad. Dice la palabra del Señor. Eso está. Ahorita les digo. Lo tenía aquí listo ya, pero se me perdió. Efesios 4:8. 4:8. Dice así. Sobre esta cita digamos, hay controversia. Pero si no lo interpretamos así, entonces vamos a tener problemas en los puntos que voy a dar a continuación. Y dice, Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esa cautiva la cautividad es, él descendió, porque eso es lo que dice ahí, ¿verdad? En el 9 confirma que bajó. O sea, bajó, tomó cautiva la cautividad y se la llevó. ¿Sí? Se la llevó. ¿A dónde se la llevó? A los cielos. A los cielos. De tal manera entonces que el que muere hoy, ahí no puse la cita, pero es Efesios 4:8 para aquellos que lo quieran anotar, por favor. Para aquellos que mueren hoy en Cristo Jesús, porque estamos hablando de los que mueren en Cristo Jesús, ya no van abajo porque el paraíso ya no está abajo. El paraíso está en los cielos. ¿Sí? Jesús, pero ahí sí puse la cita. Jesús tomó cautiva la cautividad, o sea, tomó cautivo el paraíso y lo subió a los cielos. Ahora las almas que están en el paraíso tienen acceso a nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo, si no interpretamos que el llevarse cautiva la cautividad es que tomó el paraíso y se lo llevó, entonces no nos encaja la interpretación bíblica de un montón de pasajes. Perdón. Sí, entonces,
¿Por qué? Porque dice, quien parte de esta vida creyendo en Jesucristo pasa a estar con él. Leamos Filipenses 1:23. Bueno, le digo, la Biblia es hermosa. Filipenses 1:23 dice, está hablando el apóstol Pablo de esa estrechez que tenía, ¿verdad? Y dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir. Está hablando de morir, ¿verdad? Está hablando de morir. Porque antes en el 21 dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. No dice partir e irme a dormir, como lo dicen otras religiones, o partirme e irme al purgatorio. ¿Sí? Dice partir y estar con Cristo. Eso es para los cristianos, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Estar ausentes de este cuerpo, hermanos, es estar presentes en Cristo. Segunda de Corintios 5:8. Segunda de Corintios 5:8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está hablando de eso. Está hablando del partir y dice, si estamos ausentes de este cuerpo es porque ya estamos presentes en Cristo. Estamos presentes con Cristo. Estamos presentes en el Señor. Estamos presentes al Señor. Es decir, el que parte de ahora aquí, entonces ya no va para abajo, sino que es tomado por los ángeles y es llevado al paraíso. ¿Cuál es el paraíso? El lugar a donde fue el apóstol Pablo, al tercer cielo. El apóstol Pablo dice, conozco a un hombre que no sé si fue en espíritu o en carne o en visión, y fue tomado y llevado al tercer cielo. ¿Sí? Entonces, y ahí oyó cosas, dice el apóstol Pablo, cosas especiales. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Le doy la cita bíblica. Ya la tengo en la slide anterior, pero no quiero regresar. Vamos a ver. Dice así. Segunda de Corintios, capítulo 12. Dice el apóstol Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Sí? Fue arrebatado al tercer cielo. ¿A dónde? Al paraíso. Ahí fue arrebatado el apóstol Pablo. Él está hablando en tercera persona, pero está hablando de él. Él fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿A dónde fue llevado Pablo? Al paraíso, al tercer cielo. Ahí es donde está el paraíso ahorita. ¿Sí? En el tercer cielo. Uno, quizá más adelante dé una clase de los cielos, pero con esta palabra es suficiente, ¿no? Por eso le digo que la Biblia es bien especial. Ahí entonces está el paraíso, en el tercer cielo. Por eso le digo, si no interpretamos que llevar cautiva la cautividad es que nuestro Señor Jesucristo tomó el paraíso y lo sacó del Sheol y se lo llevó para arriba, entonces no encaja ni esto que está diciendo el apóstol Pablo. Bien. En ese lugar, en el paraíso, es un lugar donde descansan las almas de los cristianos, de todos aquellos que creyeron en Jesucristo, ¿sí? Que creyeron en la palabra del Señor. Ahí está Abraham, ahí está Isaac, ahí está Jacob, ahí está todos los patriarcas, ahí están, digamos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ahí están todos ellos.
Y todos los que han creído en el Señor Jesucristo ya han muerto en él. ¿Sí? Y ahí están ellos mientras llega el día del arrebatamiento. Para entonces bajarán a esta tierra a recoger sus cuerpos y ser transformados y transportados a las nubes para recibir al Señor en el aire, que fue lo que yo prediqué el domingo. Sí. Como lo dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Entonces, ¿dónde están los muertos que han creído en Jesucristo? Están en el paraíso. Están en el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, está en el tercer cielo. Ahí está. ¿Dónde están los que no creyeron en Cristo? Eso lo vamos a aprender el próximo miércoles. Así es de que, bueno, abro los espacios para las preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a abrir los micrófonos. Vamos a ver, hermano Herbert, después hermana Orbe, después hermano Benjamín. Ya pueden abrir sus micrófonos. Muy buenas noches, Pa. Adelante, buenas noches. Usted está hablando sobre el paraíso y que está en el tercer cielo, ¿es verdad? ¿Sí? Ok, pero el Señor dijo en Juan 14:1-4 que Él iba a hacer moradas en el cielo. ¿Se refiere a ese tercer cielo o en la gloria donde Él está ahora mismo? No. No se refiere a eso. En el paraíso están ahorita esperando a que llegue el momento del arrebatamiento. Eso yo lo voy a predicar el domingo. El domingo yo voy a predicar todo lo que viene después del arrebatamiento. Yo prediqué este domingo pasado el arrebatamiento. Entonces, ahorita estamos llegando que los muertos en Cristo están ahorita en el paraíso, van a venir a tomar su cuerpo, después resucitan, vamos a estar en las nubes, recibimos al Señor en el aire, después nos vamos, después viene una serie de eventos, ¿sí? Después viene una serie de eventos. Ahí es donde ya está la morada final, donde vamos a estar. Entonces, todo eso yo lo voy a explicar el domingo. Ok, pero después de la muerte hay cierto conocimiento que uno va a adquirir, ¿verdad? Porque vemos que el rico tuvo conocimiento de Abraham, pero él no conocía a Abraham. Sí, de hecho nosotros vamos a conocer, aquí respondo la pregunta que hizo hermana Elsa. Sí vamos a reconocer a las personas. Sí, por ejemplo, vamos a llegar y vamos a ver a Abraham. Y usted va a decir, ahí está Abraham. Él es Abraham, él es Isaac, él es Jacob. Obviamente ahí va a estar también Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Y de él no vamos a dudar, va a estar resplandeciendo en gloria, obviamente. Él es, pero nos vamos a conocer. Nos vamos a conocer todos. De hecho, otra vez digo, el rico conoció a Lázaro y el Lázaro conoció al rico. ¿Sí? El rico conoció a Abraham, a pesar de que fue muchísimos años antes, después que Abraham, que él vivió. Pero él sabía que era Abraham. Entonces, sí va a haber ese tipo de conciencia y ese tipo de conocimiento allá. De hecho, lo hay. Ahorita lo hay. Ok. Ahora, usted mencionaba que a veces la Biblia no habla o hizo mención de que no dice que uno duerme. Pero en primera de Tesalonicenses 1:13, Pablo le dice, no quiero que ignore de los que duermen, o no se pongan tristes por los que duermen. Y también hace mención en Corintios que los que hacen mala práctica de la cena del Señor ya están durmiendo. Entonces, ahí hace referencia a la muerte. Sí, pero lo que yo dije y expliqué es que los adventistas y los testigos de Jehová creen que el alma y el espíritu están en el cuerpo que está dormido. ¿Ya? Eso es falaz. ¿Por qué? Porque la muerte significa separación. El espíritu va al cielo, el alma va si es cristiano ahorita que ya conocemos, va al paraíso y el cuerpo se queda aquí en la tierra. Esa es la idea. Ahora, a eso el apóstol y el Señor le llama dormir. ¿Por qué? Yo lo expliqué en una prédica. Nosotros los cristianos, así como los niños, no morimos.
nosotros dormimos. ¿Por qué dormimos? Porque cuando dice dormir se está refiriendo a este cuerpo físico. Está inerte, ¿sí? Pero en nosotros, aunque se dio la separación de los tres, digamos, elementos, nosotros no hemos muerto porque estamos con Dios. La muerte es separación. Y entonces nosotros no estamos separados de Cristo, no estamos separados de Dios. Aquellos que no son cristianos, ellos sí mueren. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo y están separados de Dios. ¿Ok? Entonces, el término dormir ahí está refiriéndose a este cuerpo que está inerte. Pero por eso es que usa dormir. Entonces el Señor siempre lo usa para los niños y para los cristianos. Nada más. Pero, y por eso es que dice, ¿verdad? Ahí hace bien la excepción. Fue tomado Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y el rico qué? Fue sepultado. Ese es el trato entonces que le da el Señor. Entonces la palabra dormir ahí no nos tiene que confundir. El dormir que usan los testigos de Jehová es que el alma y el espíritu se está durmiendo adentro del cuerpo y que se va a despertar hasta el momento en que el Señor venga. Y eso es falaz. ¿Quedó claro con la respuesta? Así es. Y el cuerpo glorificado va a ser cuando ya sea el arrebatamiento, va a ser en las nubes, ¿verdad? Así es. Muy bien. Adelante, hermana Orbe. Sí, hermano, yo sigo tengo esa duda. Yo ya había escuchado una enseñanza acerca de la muerte, pero y yo también pregunté esta pregunta, me recuerdo, fue en Getsemaní. El pastor me dijo que nosotros no nos íbamos a reconocer allá en el cielo porque no tenía sentido que nosotros volviéramos a tener sentimientos por las personas allá, porque entonces íbamos a echar de menos a otras y íbamos a querer más. Póngale que si yo me muero y miro allá a mi esposo, pues mi sentimiento va a ser de abrazarlo, de besarlo, qué sé yo, ¿va? Pero entonces él por eso decía de que nosotros no vamos a tener sentimiento allá, que nos vamos a ver, pero no vamos a saber quiénes éramos. O sea que yo lo voy a ver a él, pero yo no voy a saber que él era mi esposo. ¿Me entiendes? Algo así nos explicó él. No sé si... No, si yo no, entiendo. hermana. Nada que ver con lo que dice la Biblia. Nada que ver. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron si lo quisieron tentar y le preguntaron si que una mujer había tenido 5 maridos aquí y allá en la otra vida, ¿verdad? Después de la resurrección, ¿quién iba a ser el marido? Sí, ¿quién de los 5? Y entonces el Señor dijo, erráis. Dijo, ¿verdad? Porque allá no se van a dar en casamiento. ¿Sí? Es decir, no va a haber, digamos, la relación conyugal no va a haber. ¿Sí? No va a haber. Obviamente sí vamos a ser hermanos, pero sí nos vamos a reconocer. Sino como Lázaro reconoció al rico y el rico a Lázaro. Eso no es bíblico lo que le enseñaron. En lo absoluto. O sea que prácticamente lo que usted me está diciendo es más o menos lo que él dijo, porque yo no voy a tener allá sentimientos de mi esposo. O sea que sí lo voy a ver, pero no voy a decir, ay, él era mi esposo, qué sé yo, ¿va? O póngale que si mire yo a mi papá, que yo quiera abrazarlo, o sea que a eso me refiero yo siento que no sé si vamos a tener sentimientos familiares o qué sé yo, ¿va? No sé, Sí, la mire, verdad que no. nosotros, vea, perdón que la interrumpa, una de las características que el Señor puso en nosotros cuando dice a imagen y semejanza, no es que Él nos haya, que Dios tenga dedos, manos, sino que Él puso ciertas características y una de las características son los sentimientos. Entonces nosotros sí vamos a tener los sentimientos, eso sí,
digamos, todo aquello que nos dificulte el hecho de ser felices allá en la tierra, el Señor lo va a limpiar. Por eso es que Él va a enjugar todas nuestras lágrimas. Cuando enjuga todas nuestras lágrimas es que Él va a quitar todo aquello que nos cause congoja. Pero usted va a poder ver, por ejemplo, a su papá, ¿sí? Él va a ser su hermano en Cristo. Va a haber una relación estrecha, ¿verdad? Va a haber una relación estrecha, es verdad, pero allá, digamos, no sé si usted le va a decir papá, pero usted va a tener una relación estrecha con él, ¿verdad? Va a ser una relación estrecha con él como, digamos, como ya seres humanos creados de nuevo, así como Adán y Eva tenían una buena relación, porque ellos, Adán y Eva, antes de pecar, tenían una muy buena relación. Nosotros vamos a volver a ese estado. Entonces, usted va a tener esa comunión con ellos, va a estar ahí cerca, los va a saludar, ¿verdad? Todo eso va a pasar, ¿sí? Ok, Pero ya, por ejemplo, ese sentimiento de amor por su esposo que le ha quedado su besito, ¿va? Porque es que allá era mi esposo, eso ya no, eso ya no, porque digamos, ese instinto humano de ir y entrar en comunión conyugal, eso ya no va a estar, porque ya vamos a ser como los ángeles, ya no vamos a, nuestro cuerpo no va a demandar eso, pero sí va a ser una persona que usted va a hacer relacionarse con ella y la va a estimar, ¿verdad? Obviamente, pero ya todo ese sentimiento ahí de te tomo de la manita y vamos a dar una vuelta al parque, eso ya no va a estar ahí, hermanita, ya no. ok, hermano. Y otra cosa, hermano, o sea que cuando nos morimos automáticamente vamos al paraíso, ya no vamos a un lugar ¿cómo le digo? Como una, como una espera hasta que venga la venida del Señor. Pues el paraíso es ese lugar de espera. Oh, ya. El paraíso es ese lugar de Ok. espera donde está usted esperando, ¿verdad? Obviamente no está sufriendo como los que están en el lago, en el infierno, sino que usted está en paz, tranquila, esperando a que llegue el momento del arrebatamiento. Cuando llegue el tiempo del arrebatamiento, viene por su cuerpo, nos reunimos con Cristo en las nubes y empezamos a vivir ya con Cristo por la eternidad. Vamos a morar donde él mora, ¿verdad? En los lugares que Él fue a preparar para nosotros, en las moradas que Él fue a preparar para nosotros, ahí vamos a vivir. Ok, hermano, muchas gracias. Bueno, hermano. Adelante, hermano Benjamín. Sí, hermano César, buenas noches, hermanos, a todos. Sí, como a través de lo que usted nos está enseñando, pues nos damos cuenta, ¿va? Que no sale a relucir en ningún momento y en la Biblia, pues sabemos que no menciona el purgatorio, ¿verdad? Mas, sin embargo, pues acá, o sea, convivimos con ideas y a diario nos damos cuenta de que muchas personas pues creen eso, ¿verdad? Entonces hay ideas muy arraigadas en muchas personas pues son bastante, por decir así, irónicas y contradictorias, ¿verdad? Y, y entonces a través de esta enseñanza nos damos cuenta pues de que, por ejemplo, yo creo que no es que nosotros tengamos que saber esto, pero sí creo que es, es conveniente, por ejemplo, cuando digamos oímos de alguien que ha sido beatificado, que según lo que yo entiendo es que salió del purgatorio, que ya salió del purgatorio. O sea, ya es beatificado. Digamos que
por decirlo así, ya purgó los pecados que le quedaban ahí, que no sé de dónde sacan eso, pero, ¿verdad? Y entonces ya como que ya está más listo para ser un santo, ¿verdad? Sí. Entonces todo esto pues es algo, digamos que en cierta manera creo que aunque nosotros como cristianos pues no debemos de ¿cómo se llama? Digamos de seguir estas ideas, pero sin embargo es algo con lo que convivimos a diario y creo que es bueno que estemos muy claros en esto, de que en realidad esto es algo completamente fuera de lo que es la palabra de Dios. Sí, es completamente fuera. De hecho, por eso ni siquiera lo menciono, porque no está soportado bíblicamente. Eh, Como la historia ya la conocemos acerca del famoso Halloween, ¿verdad? Que está muy asociado todo eso, el Día de Todos los Santos. Entonces, por eso es que ni siquiera lo mencionamos. De seguro alguien ha de tener duda de eso, ¿verdad? ¿Y dónde está el purgatorio? Pues no hay. Bíblicamente no hay. Eso no existe, de acuerdo a la Biblia. Algunos católicos han retorcido las escrituras para tratar de dar a entender que sí hay un lugar, pero es como dije, es más torcido que otra cosa, ¿no? No, definitivamente no lo hay. Gracias, hermano Benjamín. Hermano Modesto, después hermana Sadia. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Como he escuchado de paraísos, pues quisiera saber un poco del paraíso terrenal y del árbol de la vida, porque ya no se menciona nada y lo han querido encontrar científicos si no saben del paraíso terrenal. Entonces, del paraíso que se está hablando en esta noche, pues pienso yo que es otro paraíso, que ya no existe ese ni el árbol de la vida. No sé si como era como un misterio, no sé si Jesús lo levantó en su muerte para el cielo, ese paraíso, no sé yo, hermano, por eso estoy preguntando un poco al respecto. Ya, el árbol de la vida, el árbol de la vida, de acuerdo a Apocalipsis, vuelve a aparecer y nosotros vamos a tener acceso a él. Solo voy a darle tiempo a hermana Laurita y a hermana Sadia, después voy a terminar diciendo algunas cosas que le van a ayudar. Hermano pastor. Deme un momentito, solo vamos a ver hermana Laurita y ya le voy a responder. Bueno. Hermana Laurita, adelante. Buenas noches, hermanos. Tengo una pequeña duda. ¿Es falso entonces cuando se dice, cuando una persona cristiana fallece y se dice, ya está en la presencia del Señor? ¿Es falso? No, no es falso, porque tal como lo explicaba ahorita, estar ausentes de este cuerpo es estar presentes al Señor. Es decir, estamos el paraíso, ahorita ya está en el tercer cielo, como lo vimos que dice el apóstol Pablo, y ya se tiene acceso al Señor. O sea, el Señor controla toda esa parte. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo prefiero 1,000 veces estar allá morir, ¿verdad? Y estar con Cristo, que eso es muchísimo mejor que estar aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que se tiene acceso a Cristo, por lo tanto no está mal eso, no está mal. Es decir, la persona ya tiene acceso a Cristo, ya está en el paraíso y ya de seguro ya vieron al Señor, lo más probable, ¿sí? Porque eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Dice la palabra que estar ausentes de este cuerpo, estar presentes en Cristo. Y entonces eso quiere decir que sí es válido el decir eso. Okay. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Adelante, hermana Sadia.
Hermano, tengo, creo que son 3 preguntas. La Ujú. primera es, así como los que ascendieron en cuerpo y alma al cielo, como Elías y Enoc, ¿ellos están directamente con Dios o tienen un estrado como Abraham? Y esa es una pregunta. Y la otra es, los que, digamos, hoy en día han muerto y están en el infierno, ¿por qué no van de una vez al lago de fuego? Muy bien. Y la tercera pregunta. Es, perdón, se me olvidó. La digo después, hermano. Muy bien. La primera, Elías y Enoc, no sé qué hizo el Señor. No hay registro bíblico de cómo estén ellos allá. La palabra del Señor dice que carne y sangre no van a heredar el cielo, pero el Señor hace sus excepciones. Él lo está manejando, Él es soberano y bueno, Él los ha de tener, no sé dónde, pero por ahí los ha de tener, ¿sí? Entonces, no hay registro como para dar una respuesta certera acerca de eso. En cuanto a la otra pregunta, ¿por qué razón la gente que está en el infierno ahorita no está en el lago de fuego? Porque el lago de fuego, no me recuerdo quién es el que lo va a inaugurar, si el falso profeta o el dragón, uno de los dos. Él es el que lo va a inaugurar. De ahí, entonces van a ir todos. ¿Por qué? Porque todos tienen que pasar por el juicio. Uno de los muchachos hace unos días me decía, hermano, entonces, ¿por qué usted dice que la gente está en el infierno si todavía no han sido condenados? Entonces yo le decía, tenemos la figura, por ejemplo, cuando una persona es capturada por cometer algún crimen. Todavía no se le ha dado sentencia, pero ya está presa. ¿Sí? Ya está presa. Ya está empezando a pagar. Es exactamente la misma figura. Aquellos que no tienen a Cristo, que lo vamos a ver la próxima semana, están ahí, ¿verdad? Ya están sufriendo y de ahí en adelante, después del juicio, ahí van a ir al lago de fuego. Pero O sea, ellos de tienen que ahí pasar por todavía Cristo. pueden ser perdonados. Esa era la otra. No, ya no. Ya no. Lamentablemente. ¿Y el juicio para qué sería? El juicio es porque ellos van a tener derecho a defenderse. Al final van a salir condenados, pero el Señor es justo y Él los va a sentar, los va a sentar en el banquillo y bueno, mira, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto y por esto, aquí está, ¿sí? Defendete. No hay defensa válida, ok, vas al lago de fuego. O sea, los que están en el infierno no pueden ver a Dios en ese momento, entonces. No. Eso lo voy a explicar la semana entrante, cómo Dios hizo, porque como nos va a costar entender de que Dios está en todo lugar, pero no está en el infierno. Esa parte, esas son preguntas que uno se hace, ¿verdad? ¿Cómo así? Si Él está en todo lugar, ¿y por qué no está en el infierno? Eso yo lo voy a responder la otra semana. Gracias. Muy bien, entonces, hermanos y hermanas, terminamos ya porque ya son las 9. Solo le voy a responder a hermano Modesto. Vean pues, y era lo que yo iba a decir en medio de la enseñanza. Solo terminamos acá, denme un segundo.